soy Alexis López y explicaré acerca de la interfase, de la fase G1 y de la fase S. Para empezar, la interfase es la primera fase del ciclo celular y está conformada por la fase G1, la fase S y la fase G2. También es el periodo más largo de la vida de una célula. En la fase G1, durante esta fase la célula se dedica a crecer y a duplicar sus organelos, a realizar funciones metabólicas específicas y a acumular materiales que después serán necesarios para replicar el ADN en la siguiente etapa. En la fase S, durante esta fase, la célula replicará su ADN que está en forma de cromatina a medida que la célula se prepara para la división. La cromatina se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. Hola, mi nombre es Diego Israel Hernández Lozano y hoy les voy a hablar un poco sobre la fase G2. La fase final de la interfase se conoce como fase G2, en donde la célula continúa replicándose sus organelos y sintetizando proteínas que eran necesarias para la división celular, que tiene lugar en la etapa de la mitosis. Durante la fase G2, la célula aumenta de tamaño, acumula moléculas que necesitará para la fase M, comprueba si el ADN se ha duplicado correctamente y sintetiza las proteínas. La fase G2 termina cuando comienza la profase y la primera fase de la mitosis. Algunos eventos que ocurren durante la fase G2 son que los centromas se mueven hacia los lugares opuestos del citoplasma, el aparato de Golgi pierde su organización, las cisternas del retículo endoplásmico se transforman en túbulos, los endómanas y los ribosomas se agrupan alrededor de los centrómeras y la red de mitocondrias se divide y se distribuye por el citoplasma. Hola, soy Aaron Guerrero Rangel y yo les hablaré sobre la mitosis y la profase y metafase. La mitosis es el proceso de división celular en el cual una célula progenitora da lugar a dos células hijas con la misma información genética y funciones que ella. Y dentro de la mitosis hay diferentes fases. La primera se llama profase. Durante la profase, las largas fibras de cromatina replicadas en la ACS de la interfase comienzan a condensarse, haciendo evidente que los cromosomas constan de dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Adicionalmente, el núcleo desaparece, la membrana nuclear comienza a desemblanzarse y los centriolos migran a los extremos opuestos de la célula. Durante esta fase se originan los microtúbulos que se adhieren a los cromosomas en una estructura llamada cinetocoro. Y bueno, ya viste la primera fase llamada profase, ahora pasaremos a la segunda fase, la metafase. En esta fase de la mitosis, los cromosomas se ordenan en el centro o plano ecuatorial de la célula, controlado por los microtúbulos, y produce dos células hijas idénticas. Durante esta fase, el núcleo se disuelve y las células se condensan y se agrupan. Buen día, me presento, mi nombre es Mariana Jaramillo y vengo a presentar sobre la anafase. La anafase es la tercera etapa de la mitosis y de la meiosis en una célula eucariota. En esta etapa, los cromosomas duplicados que estaban ubicados en el centro de la célula se separan en las dos cromátidas que los componen, dirigiéndose a los extremos opuestos de la célula. Esto ocurre debido a la contracción de los microtúbulos del uso mitótico que tira de los cromosomas hacia los centros celulares. Este proceso asegura que cada célula reciba una copia completa del material genético. En conclusión, la anafase es importante porque garantiza que cada célula hija herede una copia exacta de cada cromosoma de manera correcta. Buenos días, mi nombre es Rosa María López Díaz y hoy mi equipo y yo vamos a hablar sobre lo que es el ciclo celular, que es un proceso esencial para el crecimiento y la reproducción de las células. El ciclo celular tiene dos fases principales, interfase y fase M. La interfase es la etapa más larga donde la célula crece, se duplica
y se prepara para la división. La fase M es cuando la célula se divide, puede ser por mitosis para generar células idénticas o por meiosis en el caso de las células reproductivas. Algunas células pueden entrar en G0, un estado de reposo donde dejan de dividirse. Este ciclo está estrictamente controlado, ya que errores en su regulación pueden causar enfermedades como el cáncer. La citocinesis. El citoplasma se divide mediante un proceso conocido como citocinesis, en el cual la membrana citoplasmática comienza a invaginarse y junto con el anillo compuesto de dos proteínas, de actina y miosina, presiona el centro de la célula hasta separarla en dos. Cada célula hija recibe un núcleo y una parte del citoplasma de la célula madre, quedando recubiertas cada una por su propia membrana plasmática. Una vez concluida la citocinesis, la célula está lista para iniciar nuevamente la interfase, en donde crecerá y realizará sus funciones metabólicas. Para el citoplasma, una serie de vesículas llenas de carbohidratos provenientes del aparato de Golgi van a migrar y se ordenarán a lo largo del ecuador de entre ambos núcleos. Posteriormente, las vesículas se van a fusionar y formarán una placa celular. La placa celular crecerá hasta llegar a la membrana plasmática para fusionarse y dividiendo al citoplasma.